Hola queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Maximiliano Moreno, el médico que ha trabajado en los Andes, la Amazonía, la costa del Pacífico de Ecuador y que hoy día les va a hablar acerca de lo que está pasando con la salud en el Ecuador y de lo que ha pasado el día de ayer y antes en este aspecto, en el aspecto de la salud en Ecuador. La salud en Ecuador en términos generales ha sido uno de los más importantes problemas del país. Ya desde la época de la colonia, la salud en los Andes se convirtió en un gran problema por la falta de sal iodada, lo que produjo en la población de los Andes una gran cantidad de enfermos con el problema del bocio endémico y cretinismo endémico. Esto inclusive significó que muchos de los pueblos y ciudades del país se llenen de estas personas con cretinismo endémico, con un cuello agrandado debido al hipotiroidismo, que dieron nombre a esas ciudades. Solamente, o esos barrios, solamente en la provincia de Pichincha, en la ciudad de Quito, donde este problema fue uno de los más severos dentro de la vida colonial y luego en la República, barrios como Coto Collao, Coto quiere decir bocio, Coto Collao, Lulun Coto, Coya Coto, Cono Coto, entre otros, ya fueron señalados como lugares donde la población tenía este gran problema de salud. Pero para saber que que el problema de salud era algo tan vital, podemos decir que solamente los tres últimos presidentes del Ecuador han sido personas enfermas. El presidente Lenin Moreno era parapléjico, no podía caminar, tenía que moverse en silla de ruedas. Y las personas parapléjicas tienen grandes problemas de salud mental. En el caso de Lenín Moreno, la salud mental de él se convirtió en un odio, una envidia a Rafael Correa. Esta envidia a Rafael Correa, que todos los fines de semana se iba en bicicleta a correr por las carreteras mostrando la fortaleza de sus piernas, algo que no lo podía hacer Lenín Moreno, y que luego de andar en bicicleta se reunía con las gentes de las poblaciones que visitaba en las denominadas sabatinas, donde presentaba un informe minucioso, detallado de su gestión, inclusive señalando cuánto ha gastado en cada cosa que ha hecho. Eso fue algo extraordinario que ningún presidente en la historia del Ecuador lo había hecho. En el caso de Lenín Moreno, creó un odio, un rencor, una frustración frente a Rafael Correa, y cuando tuvo oportunidad como presidente, lo primero que hizo es tratar de destruirlo, apresarlo, y hasta fue a decir en Lima, en una reunión de mandatarios, que le felicitaba a Lima, al Perú, por tener ya algunos presidentes en la cárcel, y que
él no perdía la esperanza de tener también presidentes en la cárcel, es decir, a Rafael Correa, al que fuera su amigo, al que él decía que era el mejor presidente del Ecuador, al que él decía que era el mejor presidente del mundo, aquel traicionero, hipócrita y cobarde llegó a ser esas características, a tener esas características psicológicas debido al problema de salud de sus piernas. ¿Y qué podemos decir del presidente Guillermo Lasso? Un presidente que apenas podía caminar, que ya no podía ver, y que esas dos enfermedades también le habían convertido en un paranoico, en un tipo débil, pero que trataba de ocultar sus debilidades, mostrando fuerza y llevándonos a Ecuador a ser un país en venta, a tal punto que se atrevió a canjear deuda externa por presencia norteamericana en Galápagos. Es un presidente vendepatria, como lo fueron también antes otros presidentes de Guayaquil. Él no dejó de ser otro guayaquileño vendepatria con grandes problemas de salud, hasta llegó a tener cáncer. Puede decirse inclusive que su salida del gobierno no solamente se debió a que su cuñado y él mismo estaba enredado con la mafia albanesa y exportadora de narcotráfico que convirtió a Guayaquil en el primer exportador mundial de cocaína a Europa, sino que sus condiciones de salud fueron otro de los factores que le obligaron a dejar su puesto. En este momento, Ecuador tiene como presidente a un individuo que también sufre de autismo, de manía depresión, de hiperactividad y manía depresión. Dos problemas mentales que se vienen desde la infancia, se viven. Pero este presidente nos ha conducido a una guerra civil en Ecuador y ha convertido a las cárceles de Ecuador en el punto, en el foco más infeccioso de la tuberculosis, una enfermedad que arrasó Ecuador a comienzos del siglo XX y que nos obligó a que pensar inclusive en un hospital solo para tuberculosos, el hospital de la Liga de LEA, Liga Ecuatoriana Antituberculosa, porque en Guayaquil la tuberculosis fue devastadora. Hasta poetas como Miguel Ángel Silva tuvieron que morir por la tuberculosis. Hoy la tuberculosis se ha tomado las cárceles de Ecuador. Estamos hablando de más de 1,000 enfermos. Y de acuerdo a lo que es la epidemiología, se estima que al menos 10 personas son posibles portadores sanos de la enfermedad, y esas son las 10 personas próximas al enfermo. Así que nosotros, cuando salíamos allá en la frontera norte a combatir a la tuberculosis, teníamos que darle medicación no solamente al enfermo,
y teníamos que constatar que él tomaba la medicación, sino a todos sus familiares. Gracias.